con la primera conferencia de hoy, la conferencia inaugural a cargo de don Ángel Fernández López, exdirector conservador del Parque Nacional de Garajonay, con su ponencia titulada Restauración integral de la laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay, 40 años de experiencia. Se me ve bien aquí, mejor aquí. Mira, ¿cómo le doy para avanzar? ¿Cómo le doy para avanzar? Vale. O sea que tengo que puntear ahí. Directamente. Vale, de acuerdo. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que he recibido para la participación en estas jornadas, darle la enhorabuena a los organizadores. Creo que es muy necesario este tipo de eventos, ¿no? para intercambiar opiniones, reflexionar sobre lo que hacemos, difundir, me parece fundamental. Y también, por supuesto, las palabras de Blanca en relación conmigo, pues que agradezco muchísimo. Quería comentar, antes de nada, que la ponencia, cuando se me comentó bueno, pues yo pensé en un título relacionándolo con mi experiencia en Garajonay, pero realmente, y los 40 años de esta experiencia, pero realmente me parecía que era interesante también trasladar esto en un formato que no fuese algo relacionado exclusivamente con Garajonay, sino en general con la laurisilva de Canarias, un poco porque, bueno, la audiencia, pues, no es de La Gomera precisamente la mayor parte, ¿no? Y creo que es importante trasladar todo esto al ámbito general, ¿no? de la laurisilva canaria. Y lo titulé, un título un poco, bueno, que le puede chocar a alguien quizá, Repoblación y silvicultura al uso, o sea, trabajar exclusivamente con árboles, que es un poco lo que quizás se ha estado haciendo más hasta ahora en la laurisilva, o una visión de una restauración más integral y, por supuesto, activa. Bien, a ver si... Esto no avanza. Ah, sí, está. Vale. Bien, un poco por hacer un resumen de la situación en la que nos encontramos, voy a comentar de pasada, porque esta charla que voy a dar realmente estaba hecha a base de pinceladas, porque no da para más, ¿no? El tiempo que... Pero, en definitiva, tenemos una laurisilva reducida y altamente degradada en general, con muy pocas manifestaciones bien conservadas. Existe una pérdida y degradación de los servicios ambientales, algo que nos toca muy directamente, el agua, por ejemplo, los incendios, esto lo entiende todo el mundo, pero también la biodiversidad. Un nivel de gestión, en mi opinión, insuficiente porque no se aborda en la amplitud que se debiera, e incompleto en cuanto a que creo que se puede avanzar mucho más en una gestión más integral que explico ahora, ¿no? Y también una gestión demasiado homogeneizada, demasiado uniforme y centrada en los árboles. Por eso entiendo que debe haber una concepción más amplia, una restauración, un tipo de gestión de la laurisilva más integral, que es un poco lo que voy a tratar de explicar, y que debe tener un papel, en mi opinión, debe de ir profundizándose en ella, debe de ir conociéndose,
avanzando en conocimientos, es algo que esto tiene que evolucionar, pero que voy a dar unas pinceladas de toda esta concepción, ¿no? Bueno, en primer lugar, comentar que efectivamente la laurisilva canaria sí es un relito del terciario, también es un relito por causas humanas. O sea, la laurisilva ocupa una superficie pues potencialmente pequeña dentro de lo que es la superficie del archipiélago por sus exigentes condiciones medioambientales, pero esta superficie de 80 y pico mil hectáreas está mucho más reducida en la actualidad, apenas unas 30.000 hectáreas, de las cuales la mayor parte son zonas en bastante bajo grado de conservación, unas 21.000 hectáreas. Estos son datos que bueno, he elaborado y habría que realmente hacerlo pues, de una forma mucho más precisa, ¿no? Pero bueno, no existen ese tipo de datos y un poco para situarnos. Áreas de bosques de grado medio conservados, unas 6.000 hectáreas y apenas unas 3.000 hectáreas de bosques en relativo buen estado de conservación, bosques maduros. La tipología de hábitats en diferentes estados de conservación, ahora se está hablando mucho bueno, por lo que nos pide la Unión Europea, de los estados de los hábitats. No existe todavía una metodología sobre el estado de conservación de los hábitats, pero sí voy a explicarlo un poco en función de esos estados que podemos percibir y que deberíamos de aprender a reconocer en el campo sobre el estado de conservación muy fácil de ver, ¿no? Una fase de exclusión, que ahora explico un poco más, fases en donde el sotobosque empieza a reiniciarse con especies de sombra, fases de transición donde las especies pioneras van desapareciendo, fase óptima y una fase madura, donde en todo esta, tipos de fases vemos un avance en cuanto a la estructura y a la biodiversidad. Bosques de este tipo que bueno, vienen casi todos ellos del concepto de monte bajo, monte que viene de recepe, o bien de colonización reciente, bosques de baja estatura, muy densos, donde hay tangencia de copas y mucho elemento fino, es formado por especies pioneras, mucho elemento fino como consecuencia de la mortalidad por la autopoda y por la competencia, ¿no? Y dominada por especies ruderales en el sotobosque, lo poco que hay, y bueno, con un cortejo florístico pues, pobrísimo, con escasa biodiversidad, ¿no? En bosques un poco más desarrollados podemos ver este tipo de situaciones con ya una cierta estratificación, donde debajo de ha habido un autoclareo, llega algo más de luz, entonces empiezan a entrar las especies de sombra, que van formando un sotobosque debajo de las especies pioneras y bueno, a lo largo de esta empiezan a entrar también el cortejo florístico, tímidamente, un descenso de especies ruderales, esta fase de bosques de transición, donde ya las especies pioneras empiezan las especies pioneras, las primeras que han colonizado el estrato arbóreo, empiezan a morir, y empiezan a ser dominadas ya por especies más de sombra. Cuando ya el desarrollo en altura culmina, normalmente estamos ante una fase que podríamos llamar óptima desde el punto de vista vegetativo, bueno, con el mayor crecimiento y abundancia de especies de sombra, próximos a alcanzar, como dije, su altura potencial, pero sin desarrollar una arquitectura compleja. O sea, vemos estos tipos de árboles rectos, pero no tienen todavía esa complejidad que aparece en posteriores fases, ¿no? Y hay una reducción ya de las especies pioneras pues, considerable, ¿no? Como esa haya que vemos ahí en este bosque de viñátigos, una haya que ha habido y que ya ha sido desplazada, ¿no? Y bueno, pues llegamos a los bosques maduros de alto valor conservacionista, con árboles fundamentalmente de sombra, donde todas las edades es un bosque de tipo que denominamos irregular, en definitiva con diferentes estratos. Existe también ya generación de huecos importantes al morirse los árboles, madera muerta,
y desarrollo del cortejo florístico, ¿no? Este sería un poco el tipo de bosques de referencia en el que nos tenemos que fijar a la hora de gestionar y restaurar, sabiendo que este tipo de bosques no son completos, porque todos han sido interferidos por la acción directa o indirecta humana. Este tipo de bosques maduros realmente no es algo homogéneo, sino que dentro de ese bosque existe un mosaico que yo le llamo itinerante de fases de desarrollo. Existe una dinámica de pequeñas perturbaciones donde pues, todas las fases de regeneración y desarrollo sucesivo que he comentado pues, aparecen, ¿no? O sea que estos tipos de bosques tienen también esa complejidad, ¿no? Espacial. Y bueno, sobre todo en determinadas zonas de vaguadas y de sitios protegidos, donde los grandes árboles pueden desarrollarse al completo, pues forman este tipo de estructuras que se ven en la imagen, donde bueno, pues puede llegar a alcanzar tamaños descomunales. Esto se conoce aquí, por ejemplo, en Tenerife, en el monte de ahí del agua, ¿no? Donde estos viñátigos centenarios. Bueno, pues esto no es algo que tendría que ser excesivamente raro en un bosque original. Bueno, otra cuestión importante a tener en cuenta es la complejidad territorial. No existe un tipo de laurisilva, hay muchas laurisilvas, yo le llamo selva de selvas, desde los bosques de laurisilva seca con todas sus diferentes facies, los bosques de barranco con tiles o viñátigos, los bosques de máxima incidencia de niebla cargados de epífitos, los fallales brezales de cumbre. El caso de Garajonay pues, tiene todo este tipo de bosques, pero no siempre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque son modelos a la hora de hacer la gestión, de tener muy en cuenta esa variabilidad territorial que existe, ¿no? En este tipo de bosques aparecen especies que no aparecen en bosques más jóvenes, porque no tienen las condiciones del hábitat para poder existir, el caso de la tabaiba de monte, por ejemplo, ¿no? Y también esos bosques maduros son bosques barrocos, en el sentido de que los árboles empiezan a generar con su capacidad de transformarse en estructuras muy complejas donde existen muchos micronichos que generan biodiversidad, huecos, partes de madera muerta en las copas donde colonizan los líquenes, en fin, no voy ahora a extenderme un poco más. En Garajonay hemos hecho en los inventarios que tenemos de parcelas permanentes análisis de este tipo de microhábitats y fíjense, comparando la cantidad de micronichos en zonas maduras con respecto a bosques jóvenes. O sea que esto está también medido. Y, por supuesto, la existencia de madera muerta, especialmente no solamente de las especies pioneras, sino de cada especie, cada evolución, a medida que se van descomponiendo los árboles, se produce en paralelo una sucesión de facies que permiten pues, que vayan apareciendo también sucesivos elementos de biodiversidad. Es importantísimo, sobre todo para los insectos saprosílicos que viven de la madera y lo mismo de los hongos, que en una proporción muy elevada, superior al 60% y casi el 70%, dependen de este tipo de estructuras. Es importantísima la existencia de madera muerta. Bueno, y además es importante tener en cuenta también que podemos ganar en los servicios medioambientales con la mejora de nuestras masas, ¿no? Una de ellas clarísima es la cuestión del agua, que nos importa a todos, ¿no? Aquí tenemos cómo en los bosques o las formaciones de matorrales muy cerradas, degradadas, hay mucha intercepción de la lluvia que llega, que se evapora directamente, queda en las copas y se evapora directamente a la atmósfera y por tanto no llega al suelo. En cambio, en los bosques maduros, al contrario, gana muchísimo, además, la intercepción por el agua, ¿no? Procedente de nieblas. Otra cuestión que bueno, ha estado muy en discusión y en las noticias, ¿no? De la efectividad de la laurisilva como barrera contra los incendios. Aquí podemos ver perfectamente, perdón,
como este tipo, como este tipo de estructuras que tenemos aquí, lo que generan bosques muy jóvenes con mucha carga de combustible fino, brezos, pues son bosques de o matorrales, ¿no? Una combustibilidad muy alta. Y este tipo de estructuras es muy diferente. Me estoy liando aquí con él. Es que es tan pequeñita la... Bueno. Este tipo de estructura, lógicamente, no tiene nada que ver, crea un microclima donde bajan las temperaturas, el día, todas las condiciones, digamos, que ayudan a propagar el fuego, se reducen muchísimo, la vegetación no arde bien, en fin, es algo muy diferente, ¿no? Y esta diferencia de comportamientos del fuego lo hemos evidenciado muy bien en Garajonay, el gran incendio del 2012, donde pues, se ve cómo el incendio se propaga muy rápidamente con una severidad muy alta, incendios de tipo devorador, de copas, y a medida que se va llegando a las zonas ya mejor conservadas, se va parando, entra a funcionar en superficie y puede ser atacado ya directamente, ¿no? Aquí vemos en el gráfico cómo estos niveles en las zonas poco conservadas, de poca estructura, pues tenemos incendios de copas que a medida que va mejorando la estructura, pues claramente es diferente, ¿no? Entonces, desde luego la naturaleza tiene capacidad para evolucionar. Si nosotros no estuviéramos, no necesitaría nuestra ayuda. Ella se recuperaría sin problema. Entonces, una restauración del ecosistema sin intervención a través de la sucesión natural puede ocurrir si no hay interferencias. Llegar a esas fases de madurez, aumentando la biodiversidad, etc. El problema que tenemos es que pues, tenemos perturbaciones antrópicas. Antes en el pasado eran las talas, hoy han dejado de serlo, pero tenemos el fuego que destruye completamente las estructuras arbóreas. Tenemos la herbivoría mucho más sutil, pero también muy, muy importante para la riqueza florística. Nosotros hemos analizado cómo ha cambiado el bosque en los últimos 30 años en Garajonay. Vemos aquí, por ejemplo, para distintos tipos de bosque, cómo aumenta el diámetro, el tamaño medio de los árboles. También se reduce el número de árboles por la competencia. La biomasa en estructuras del tipo que tenemos ya bastante maduras, pues no cambia nada, pero sí cambia completamente la composición del arbolado, a medida, sobre todo en las zonas de fallales brezales, vegetación de transición, donde hay un dominio muy grande de las especies pioneras, como consecuencia de los usos del pasado, que han sido, o sea, la corta, lo que ha favorecido la entrada de luz y ha favorecido especies pioneras en contra de la mayor parte de las especies arbóreas que tiene la laurisilva, las 20 y pico especies, casi todas ellas son especies de sombra. Hay una cuestión que es que la laurisilva está dominada por 5 o 6 especies arbóreas, pero tenemos también especies arbóreas muy minoritarias, muchas de ellas están casi desaparecidas, tienen poca presencia y no aparecen en estos gráficos, pero que creemos que debieron de tener mucha más importancia en el pasado. Por ejemplo, un estudio de los arqueólogos en La Gomera, en cuevas de habitación, se ha visto como especies que hoy casi, o sea, hay que encontrarlas como si fueran una aguja en un pajar, como por ejemplo el laderno, aparecen en las cuevas de habitación, habían sido usadas por los aborígenes. ¿Esto qué quiere decir claramente? Pues que eran especies mucho más abundantes. Esto nos va dando pistas, ¿no? En lo que comenté también, en el caso, por ejemplo, que pongo aquí del Fayal Brezal, esta foto es en la Laguna Grande, a 1.300 metros
de altura y vemos ese laurel que está siendo perforado para estudiar la edad. Es un árbol bastante joven. Cómo se está comiendo a los brezos que hay alrededor. O sea que realmente este fallal brezal que tenemos en muchas zonas realmente no responden, como se decía, que a partir de 1.200 metros de altitud, lo que sigue, o 1.100, viene de la laurisilva, pasa al fallal brezal. Muchos de los fallales brezales a ciertas altitudes en vertiente sur también tienen potencial. O sea, no conocemos realmente a veces nuestra vegetación. Pero además, una de las limitaciones que tiene la sucesión natural en la actualidad, partiendo de toda lo que el hombre, de las transformaciones humanas, es que muchas de las especies que tienen la laurisilva se presentan de forma muy rara. Ha habido un vaciamiento de especies originadas por los usos. Aquí lo podemos adivinar además por perturbaciones que están ocurriendo. Por ejemplo, en un claro de bosque vemos como basta una incursión de un ganado para que desaparezca, por ejemplo, el tajinasta azul que vive en la orla del monte. Vean, por ejemplo, aquí el efecto en un vallado que hemos hecho con siembra dentro y fuera, cómo el conejo pues ha eliminado toda esa vegetación. O sea, no le permite que se desarrolle. O ese vallado ya en un interior del bosque, que si ven ese vallado en el interior hay una siembra también de especies propias del cortejo florístico de la laurisilva, y cómo destaca sobre la desnudez, ¿no?, que vemos en el suelo. O sea que realmente nuestros ecosistemas, si los estudiamos a fondo y detenidamente, vemos el deterioro que tienen. También si se hacen estudios, por ejemplo, de dispersión y de depredación de semillas en zonas de fallal brezal, pues vemos cómo la secuencia y desaparición de semillas, en este caso de aceviño, un fallal brezal recién restaurado, desaparecen con una rapidez increíble, lo cual, desde luego, afecta es un condicionante para la restauración de la laurisilva, ¿no? Entonces, en zonas de laurisilva, sean desarrolladas o menos desarrolladas, puede plantearse el introducir estas especies más raras, ¿no? En algunos casos, puede hacerse con aperturas de claros, sobre todo si el bosque no se ha desarrollado, es donde hay máxima competencia para liberar especies que están saliendo por su cuenta de forma espontánea y favorecer su crecimiento, o bien hacer ese enriquecimiento, esas plantaciones. Nosotros lo estamos haciendo con algunas especies arbóreas, como por ejemplo el aderno, que regenera de forma muy lenta en nuestra situación, pero hay zonas potenciales donde no hay árboles que puedan servir de madre, y bueno, pues de esa forma podemos acelerar estos procesos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un barranco que es muy típico en muchas zonas del borde del monte, con zarzas, con vegetación introducida, cómo gestionando estas especies invasoras podemos reintroducir estas especies raras, ¿no? En este caso, pues, una población de sambucus, ¿no? A veces las poblaciones naturales pueden ser gestionadas también sin necesidad de ser plantadas, ¿no?, mediante un aclareo de la vegetación competidora. Es el caso, por ejemplo, de la tabaiba de monte, donde simplemente hemos pasado de una población, es un ejemplo, que en los años 90 tenía un solo individuo, a 500, 400, 500 individuos, y ya, y sobre todo con adultos y ya reproductores, ¿no?, y reproduciéndose. Aquí tenemos otro caso de especies también raras, un caso de la euphorbia melífera, en otro caso es una planta como el Cares perrauderiana, una especie de herbácea, donde, bueno, pues están muy enrarecidas y se hacen este tipo de neopoblaciones que, además, ese trabajo lo que sí requiere paciencia, porque vemos cómo después de la
Es que es tan cortito. Vemos como después de la reintroducción pasan muchos años y es hasta 15 años después cuando empieza a regenerar. O sea, estos proyectos tienen muy difícil encaje en proyectos cortos del tipo LIFE. Esta es una carrera a largo plazo. Bueno, para este tipo de gestión necesitamos trabajar con las perturbaciones, luchar contra los incendios, los herbívoros introducidos. Esto se necesita realizar fíjense que hemos conseguido dentro del parque y fuera, en la actualidad ya nuestras cifras están, más de 10.000 individuos han sido eliminados. Esto es algo importantísimo, porque si no, no podemos hablar de restauración ni de nada teniendo estas situaciones degradantes, ¿no? Bueno, el control de especies invasoras, importantísimo. Especies como la Tradescantia, pueden ver ahí a la izquierda antes de ser actuada, y cómo después la regeneración de especies propias de la laurisilva viene, ¿no? Esto es lo que aquí querría explicar en este gráfico de arriba, es que lo que tenemos de nuestras especies invasoras es que están comenzando. La mayor parte están comenzando. Y ellas tienen un crecimiento y un desarrollo, vamos a decir, exponencial. Entonces, a veces no percibimos la emergencia porque las tenemos en manchas pequeñas, pero hemos estudiado de forma detallada este problema y realmente esto puede invadir perfectamente una planta como la Tradescantia, totalmente un bosque de laurisilva, incluido zonas de bien conservadas. Bueno, en zonas abiertas, sobre todo, hemos hecho este tipo de trabajos también con eliminación combinada de eliminación de especies exóticas en los claros que se van abriendo de especies raras o amenazadas. Si uno estudia lo que ocurre en este tipo de intervenciones, normalmente la recuperación después de eliminar la tunera es muy rápida. Pero el problema es que no llegan todas las especies que tienen que llegar, porque están muy raras. Aquí vemos como, por ejemplo, hemos introducido pues, especies que apenas aparecen en las zonas. Este es un Sonchu gulipreti, que además tienen el interés, en este caso, por ejemplo, de que empiece su floración ya en el mes de enero. Y aquí tenemos el Aonium rubulus lineatum que florece en el mes de agosto. Con esto quiere decir que no es solamente una cuestión de meter más biodiversidad en sí mismo, ¿no? De plantas, sino que esto va a afectar a toda una cadena de funcionamiento del bosque. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, a veces los forestales hemos pecado, en mi opinión, de considerar que los árboles tienen que pasar para su reproducción, o en general la reproducción de las plantas, por un vivero. Y bueno, en el caso de especies de laurisilva yo no recomendaría la siembra directa en absoluto, porque no ha funcionado por lo que he comentado de la depredación que existe. Pero sí, para muchas especies del sotobosque, el trabajar con especies que vienen de los viveros realmente es carísimo y se puede hacer de forma muy sencilla, simplemente echando la semilla y recogiendo la semilla y sembrándola directamente. A veces con especies raras tenemos que recurrir para producir cantidad de semilla a los huertos semilleros y en la recolección también tener buenos bancos de semillas disponibles para cuando se necesite. Bueno, voy a ir más rápido. Bueno, todos los forestales sobre todo, estamos familiarizados con las actuaciones de resalveo en tallares o aclareos en áreas de colonización. Esto es una práctica importante, modificando la masa para acelerar las fases de madurez y la recolonización. Todo esto funciona muy bien. También importantísimo de lo que estamos hablando, la creación de zonas de baja carga con discontinuidad de combustibles. En este tipo de tareas
si se hace la selección de las especies, podemos cambiar completamente la composición. Aquí vemos la estructura en una experiencia que tenemos de más de 20 años, con distintos momentos de resalveo, 3 operaciones, como hemos eliminado completamente los árboles de pequeño tamaño y concentrado todo el crecimiento en muchos menos árboles y sobre todo cambiando la composición de forma que las especies de sombra, que las tenemos aquí, tienen ya mayor proporción que en el testigo, ¿no? Y sobre todo el desarrollo del crecimiento diametral, que va mucho más acelerado. Y un elemento importante, estas masas que son muy cerradas y tienen mucha intercepción, bueno, pues a medida que hacemos los aclareos y cambiamos la estructura, la llegada de agua al suelo, aquí lo vemos a lo largo del año, es mucho mayor en las zonas más trabajadas que las testigo. Bueno, también estamos acostumbrados ya a las eliminaciones de plantaciones de especies exóticas, caso del pino radiata, donde se ha hecho un programa pues, muy importante, muy rápido, a través de... Hemos trabajado en el caso de Garajonay, que estamos trabajado mediante aclareos sucesivos, eliminando el pinar y introduciendo debajo las especies arbóreas de la laurisilva. Esto se hizo a través de un proceso, de un trabajo muy importante, donde hemos modificado y cambiado la composición, o sea, eliminado las plantaciones exóticas y recuperado la laurisilva en un proceso que ha durado pues, un par de décadas, ¿no? Aquí ven pues, los resultados y esto pues, se vino atrás con el impacto del gran incendio del 2012. Bueno, se ha dicho en algunos medios que el incendio de aquí de Tenerife no había tenido gran incidencia. Bueno, pues esto también ha ocurrido aquí, ¿no? O sea, los incendios son una plaga, una catástrofe, y nosotros lo hemos padecido. Fíjense cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la vegetación que teníamos recuperada de laurisilva a formaciones jóvenes, pero sobre todo en nuestro caso, que son zonas ya muy altas, una matorralización. En color amarillo aparece zonas que se han transformado, se ha perdido el bosque que teníamos y se han transformado en matorrales. Bueno, pues hemos hecho trabajos en las zonas donde no había matorralización, muy rápidamente plantaciones de densificación y enriquecimiento. Y en zonas matorralizadas, que comentaba antes, bueno, pues en las etapas iniciales se han hecho este tipo de calles. O sea, no hacer la práctica de eliminar y considerar algo negativo los matorrales, sobre todo que además son de leguminosas que ayudan a restaurar los suelos, sino respetando sus funciones como nodriza y como hábitat y creando núcleos de restauración en estas áreas. Bueno, plantaciones también ya en estas etapas más del matorral más desarrollado, donde hacemos aclareos, incluso pues siembras y plantaciones, siembras de especies del sotobosque cuando no aparecen. Aquí tenemos pues ejemplos, ¿no?, de este tipo de prácticas, muy rápido. Y bueno, pues algo muy importante en el caso nuestro, el caso de Garajonay, que no es trasladable a otros sitios, es en sitios tan complicados y tan difíciles donde la posibilidad de marras es muy importante, iniciar los trabajos de una forma secuenciada en las pequeñas vaguadas, en los sitios más favorables, porque las diferencias son totales, ¿no? O sea, pasamos a sitios que reiteramos los trabajos, se nos mueren las plantaciones. Y bueno, pues es importante tener claro dónde podemos y dónde no podemos trabajar. Bueno, y ya estoy terminando. Comentar que el cambio climático es una amenaza. Padecemos procesos de decaimiento muy importantes, lo tenemos estudiado a través incluso de imágenes satelitales, su evolución, la desaparición de hábitats acuáticos.
Esto es un gran problema y esta cuestión hay que incorporarla y tenerla en cuenta en la gestión futura de nuestros bosques de laurisilva. Hay información a través de, ya que dentro de poco va a estar disponible, de trabajos que están haciéndose en la Universidad de La Laguna, y bueno, creo que hay que avanzar también en este campo, ¿no? Por supuesto, la creación de defensas contra incendios forestales y este tipo de trabajo que requiere gestión y que a muchos ojalá no tuviéramos que hacerla, puede hacerse también de una forma cuidadosa y creando y aprovechando las oportunidades de las aperturas o de las menores densidades del arbolado para darle oportunidad a ciertas especies de sombra, con mayor luz. Y, por supuesto, en las áreas próximas a zonas pobladas, pues ir a tipos de transformación como el que estamos viendo, que en un futuro, mediante resalveos, mediante aclareos, ir a estructuras simplificadas, no demasiado ricas, por supuesto, pero sí con estructuras abiertas que sean, digamos, muy resilientes, muy resistentes frente a la propagación del fuego. Y ya por último voy a leer algunos elementos de estas cuestiones que he tratado, que son propias de la gestión integral de los bosques de laurisilva. Una de las cuestiones, esto estaba planteado como un decálogo, me ha salido en 12 o 13, eliminar o controlar los agentes causantes de los procesos de degradación que están operando. Esto es fundamental, esto hay que tenerlo claro y ser radical. Emplear evaluaciones cuidadosas sobre el terreno, esto es muy importante, para adquirir información detallada sobre las condiciones locales, su variabilidad y la flora y vegetación presentes y ausente, con especial referencia a especies clave, raras o amenazadas. Cuidar la gestión de zonas abiertas como bordes de pistas, cortafuegos, afloramientos rocosos o de escaso suelo, pies de risco, enclaves húmedos, umbríos o con especial incidencia de nieblas que suponen oportunidades para tomar medidas específicas para aumentar la biodiversidad. Realizar repoblaciones, plantación o siembra con especies arbóreas, pero también incluyendo las del cortejo florístico, ausentes, raras y amenazadas que se consideren necesarias, seleccionando las especies apropiadas para cada micrositio. Añadir a la gestión de los viveros la creación de bancos de semillas diversificadas y de huertos semilleros para las especies que lo precisen. Sustituir la eliminación sistemática de la vegetación competidora, arbustiva y herbácea o de posibles elementos estructurales por una gestión selectiva que potencie su función nodriza y su contribución a la biodiversidad y a los procesos naturales. Priorizar adecuadamente las operaciones en el tiempo y en el espacio, teniendo en cuenta el estado de conservación inicial, la existencia de legados que puedan facilitar la recuperación espontánea o los enclaves con condiciones ambientales más favorables para la recuperación, la cercanía a enclaves que puedan servir de focos de colonización espontánea, la defensa de poblaciones contra incendios forestales, aspectos logísticos, etc. En el caso de existir dudas sobre cómo gestionar determinados problemas, es recomendable diseñar y ejecutar experiencias adecuadamente diseñadas con diferentes alternativas. Y en lugares depauperados y aislados, alejados de posibles fuentes de colonización, incorporar de forma experimental y en el momento oportuno del proceso de recuperación acciones de inoculación con muestras de suelo y madera muerta procedentes de los ámbitos de referencia mejor conservados y relativamente próximos, a fin de incorporar componentes de la biodiversidad de escasa movilidad dependientes de dichos sustratos. Establecer un sistema de información que documente, referencie espacialmente y permita la trazabilidad de las actuaciones realizadas, incorporando un sistema de seguimiento y evaluación de resultados. Y, por último, impulsar la formación de profesionales que puedan asumir de forma adecuada la responsabilidad de una ejecución más compleja y cuidadosa. Y ya para finalizar, animar que este es el momento, ¿no? Entender y superar el pasado de destrucción de la naturaleza y de pasividad en su gestión y convertirnos en protagonistas positivos de la recuperación. Esto no avance. Restaurar nuestros ecosistemas degradados con el fin de recuperar con la mayor plenitud posible su biodiversidad, estructura y función. Y considerar el reto formidable de reconstruir nuestros bosques de laurisilva, sumergiéndonos en la complejidad de una gestión de restauración integral. Y nada, anímense, este es el momento.
Muchas gracias, Ángel, por estas reflexiones, este decálogo que como bien dices, no solo es aplicable a tu experiencia en La Gomera, sino aplicable a toda la gestión integral de Canarias. Y bueno, pues podemos hacer esa reflexión que nos has lanzado de animarnos el momento de intentar avanzar en esa restauración integral. Gracias, Ángel. Bueno, procedemos a las preguntas. En este caso tenemos una pregunta doble, la voy a partir y hacer en dos partes. Vale, nos dicen, una reflexión y una cuestión posterior. Estando la situación actual de recurrentes perturbaciones en los ecosistemas por causas astróficas, como son los grandes incendios forestales en cortos ciclos de tiempo, influenciados sin duda por el cambio climático, ¿no podríamos apostar por una gestión adaptativa? Bueno, lo que he explicado es que es una gestión adaptativa, una gestión que se basa en la prueba, en experimentar, en cambiar si las cosas no funcionan, en tener documentado toda la información. Eso es la gestión adaptativa. Entonces, la gestión integral lleva aparejada una gestión adaptativa. Vale, perfecto. Y continúa la pregunta, que quizás el buscar esa restauración integral es ya una utopía y deberíamos hacer un cambio en base a lo que ya el ecosistema potencial de una zona gestionar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no podemos estar pensando en recuperar lo que hubo hace 2.500 años antes de la llegada del ser humano. Primero porque los bosques y la naturaleza es muy dinámica y no conocemos exactamente cómo eran esos bosques, pero sí tenemos unas referencias que nos ayudan, la experiencia de cómo funcionan las perturbaciones. Entonces, todo este tipo de información nos apuntan a una idea de cómo pueden hacerse las cosas. Es trabajar con la naturaleza ayudándola en vez de fastidiarla, ¿no? Pero esto no quiere decir que se sustituya su función. O sea, nuestras ayudas son apoyos y la naturaleza va a ir dando sus respuestas e irá conduciéndose hacia lo que ella quiere, ¿no? Vale, perfecto. No hay más cuestiones, así que de nuevo un fuerte aplauso. Y gracias.